¿Qué significa tener la mejor educación agarrada por la cola? ¿Qué significa coger la vara por la cola? Significa que esto es ahora para el Señor. La educación que reciben no es para ustedes mismos, sino para el Señor. Simplemente apliquen este principio a todo lo que hagan y a todo lo que tengan. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Dios preparó a Moisés para guiar y sacar a los israelitas de Egipto, dándole 3 señales milagrosas con el fin de que los israelitas identificasen al hombre elegido por Dios. Pese a que estas historias son conocidas, en este mensaje veremos el significado de estas 3 señales que nos dan una palabra poderosa con mucha luz para todo el pueblo de Dios. Como de costumbre, tenemos un invitado en nuestro programa, y en esta ocasión es el hermano Miguel Nájera. Saludos, Miguel. Qué bueno regresar al programa, y ciertamente sí será memorable y de mucha ayuda para nuestra vida cristiana. Sí, este es uno de los mensajes clásicos del hermano Witness Lee, y el tema de hoy es las 3 señales, refiriéndose a las señales que acompañaron al llamamiento de Moisés, las cuales lo equiparon para que rescatase a Israel de Egipto. ¿Qué nos puede usted decir con respecto a estas 3 señales? Ya que recuerdo que cuando yo escuché este mensaje por primera vez, tuvo mucho impacto en mí. En el capítulo 3 de Éxodo podemos ver la zarza que ardía y que no se consumía, y apreciamos esta señal debido a que en ella Dios llamó a Moisés para que le sirviera. Sin embargo, aunque esta señal era maravillosa, todavía era muy objetiva. Y decimos que era muy objetiva debido a que al inicio del capítulo 4, Moisés dice: «He aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová?». Aunque Moisés había visto la zarza y había escuchado la voz de Jehová, esta señal todavía no lo había inspirado. Así que Dios necesitaba que esta experiencia sea más subjetiva. Y las señales de las que hablaremos hoy son absolutamente subjetivas y constituyen además la evidencia más concluyente que identifica a quienes son enviados por Dios. Note además, querido radioescucha, que las señales son 3. No son 2 ni son 4, sino 3. La serpiente, la lepra y la sangre. Muy bien. Así que quisiera leer los versículos de Éxodo capítulo 4 para familiarizarnos con la historia. Empecemos con los versículos del 2 al 4. Dice así: «Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano?». Y él respondió: «Una vara». Él le dijo: «Échala en tierra». Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: «Extiende tu mano y tómala por la cola». Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Ahora pasemos al versículo 6. Le dijo además Jehová: «Mete ahora tu mano en tu seno». Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Ahora los versículos 8 y 9 dicen así: «Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra». No hay duda que estos versículos son maravillosos. Vayamos entonces al estudio vida de hoy. Today, whosoever would say that he or she
has been called by God. Hoy en día, cualquiera que diga que él o ella ha sido llamado por Dios, With them, there should be these debe three tener subjects. estas tres señales subjetivas. La primera es la serpiente, Satanás. Segunda es la lepra, que es el pecado, que causa corrupción e inmundicia. Y por último, la sangre, que representa la muerte. Satanás, el pecado y la muerte. Si usted dice que Dios lo ha llamado, que usted es uno de los llamados de Dios, pero solamente conoce al Dios que arde dentro de la zarza, entonces solo tiene una experiencia objetiva, externa. Aún necesita las experiencias subjetivas para probar a los demás que usted ha sido verdaderamente llamado y enviado por Dios. Tenemos que saber cómo tratar con Satanás, cómo tratar con el pecado y cómo tratar con la muerte. A la edad de 80 años, Moisés había rechazado el llamamiento de Dios, aunque había recibido una señal maravillosa y había oído la voz de Dios, pero aún así no había sido inspirado ni conmovido. Por esta razón se le dieron las tres señales del capítulo 4. A esa edad, él confiaba en una vara, sobre la cual él se apoyaba. Él le dijo a Dios que no aceptaría el llamamiento porque creía que los israelitas no lo aceptarían, sino negarían que Dios se le apareció. Entonces, Dios le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Dios le dijo, échala en tierra. No la guardes en tu mano ni dependas de ella, échala en la tierra. Y él lo hizo, y al echarla, se convirtió en una serpiente. En la Biblia, la serpiente siempre se esconde dentro de algo. En realidad, la vara en la cual Moisés dependía era Satanás. Nuestra vara es cualquier cosa en la cual nos apoyamos. Si confiamos en nuestro esposo, ¿saben quién es él? La serpiente. A nuestros ojos, él es un héroe, un esposo, un caballero, un doctor, pero a los ojos de Dios es una serpiente. Caballeros, cualquiera que confíe en su esposa, ella es una serpiente femenina. Puede que confíe en sus padres, o en sus destrezas, o en sus bienes y raíces, o en su erudición o su educación. En toda la Biblia está muy claro que en cualquier cosa que confiamos, siempre se convierte en un usurpador. Hoy Satanás usurpa a toda la humanidad, escondiéndose en todo lo que usamos como vara. Pero Dios no le dijo a Moisés que eliminara la vara, sino que la echará en la tierra. Si permanece en nuestras manos, solo se ve la forma de una vara. Nunca podemos verla como una serpiente. Tenemos que soltarla por un poco tiempo, temporalmente. Échenla en la tierra. No se deshagan de ella. No la boten. La necesitan. Aún necesitan una esposa. Necesitan su educación, los ahorros del banco. No los quemen o no se deshagan de ellos. Pero la tienen que echar a la tierra por un tiempo. Y al echarlo, se convierte en una serpiente. Luego le dijo Dios a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Al tomarla por la cola, la serpiente se deshace. Si la coges por la cabeza, le morderá. Este es un cuadro, ¿comprenden? ¿Qué significa tener la mejor educación agarrada por la cola? ¿Qué significa coger la vara por la cola? Significa que esto es ahora para el Señor. La educación que reciben no es para ustedes mismos, sino para el Señor. Simplemente apliquen este principio a todo lo que hagan y a todo lo que tengan. Al cortarse el pelo, agárrenlo por la cola. Uno que afirma ser enviado del Señor debe conocer que la serpiente se esconde detrás de todo.
se encuentra dentro de todas las personas, en todos los asuntos y por todas partes. Si obtienen su educación, su maestría, su profesión, un título de doctorado, háganlo, pero cójanlo por la cola. Cuando lo agarran por la cola, o sea, que la vara queda boca abajo, llega a ser nuestra autoridad. Cuando manejamos todas las situaciones por la cola, entonces tenemos el poder y tenemos la autoridad. Miguel, aunque hemos recibido luz con respecto a la vara, necesitamos oírlo una y otra vez hasta que lo entendamos claramente. ¿Podría decirnos qué significado tiene la vara, que al echarla en tierra se convierte en una serpiente? De acuerdo con el versículo 2, cuando Moisés fue llamado y hablaba con el Señor, tenía en su mano una vara. Seguramente por ser una persona mayor, confiaba en esta vara para andar y aún para descansar. Su apoyo, su soporte era esta vara. Pero cuando esta vara fue arrojada al piso, la serpiente que se escondía ahí fue descubierta. Antes de que esta vara sea echada en tierra, era una serpiente, pero Moisés no se daba cuenta de ello. A los ojos de Moisés, esta era una simple vara, pero en realidad era Satanás mismo. Esta vara representa todas las cosas en las cuales nos apoyamos. Todas las cosas en las cuales nos apoyamos son una serpiente. Tal vez en su cuenta bancaria, su esposo, sus hijos, su renta, su jubilación. Todo en lo que nos apoyamos es en realidad una serpiente. Pero debemos notar que Dios no le pidió a Moisés que se deshiciera de la vara, que la botara. Por el contrario, le pidió que la arrojara al piso, a fin de que su verdadera naturaleza se mostrase. Así también nosotros no debemos deshacernos de nuestro trabajo, de nuestra cuenta bancaria o de nuestra familia. Solo debemos echarla en tierra y tomarla por la cola. Eso significa que todo lo que hacemos o tenemos es para el Señor. Nuestro matrimonio es para el Señor. Nuestra educación es para el Señor. Todo es para el Señor. De modo que esta vara finalmente llega a ser la autoridad otorgada por Dios para que seamos uno con Él y cumplamos su propósito. Amén. Esto nos da mucha ayuda práctica y lo importante es ver en qué nos apoyamos o en qué confiamos. ¿No es así? Así es. Cada mañana al despertar debemos tomar un tiempo con el Señor para consagrarnos, para decirle: querido Señor, no podemos hacer nada sin ti. En nada confiamos sino solamente en ti. Solo nos apoyamos en ti y estamos seguros en ti. Bueno, continuemos con este estudio vida que es un clásico para entonces ver otro cuadro. Adelante. Let's go on to the second sign. Avancemos a la segunda señal. After the learning of the first sign, Después de haber aprendido la primera lección con la señal de la vara, repentinamente el Señor le dijo a Moisés: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Luego el Señor le dijo que la sacara. ¿Y qué fue lo que vio él? Vio que su mano estaba leprosa. Muy bien, ¿qué significa esto? Esto muestra que no es adecuado conocer solamente a Satanás. También debemos conocernos a nosotros mismos. La vara en la que nos apoyamos es una serpiente. Pero, ¿qué somos nosotros? ¿Piensa que usted es un caballero? O tal vez piense que es una dama muy erudita y de mucha cultura. Todos nos creemos así. Pero en realidad lo que está en nosotros no es nada más que lepra. Tenemos que conocernos de tal forma que veamos que solo somos lepra. Pablo dijo que en él, o sea, en su carne, no había nada bueno. Él pensaba que él mismo era la corporificación de la lepra. Este es el verdadero significado de esta señal que el Señor le dio a Moisés. Si me preguntasen cuáles son las pruebas de los enviados, les diría que son estas tres. Tenemos que aprender cómo tratar a la serpiente, o sea, cómo manejar las cosas en las cuales nos apoyamos. Y segundo, debemos conocernos a nosotros mismos.
Si usted dice que es un médico, le digo, no es un doctor, usted es pura lepra. Tóquese, meta su mano en su seno y verá lo que realmente saca de allí. ¿Cómo sabemos nosotros, o cómo saben otros que hemos sido enviados por Dios? Debido a que llevamos una señal de que sabemos que no hay nada bueno en nosotros. Somos la composición, la corporificación de la lepra, del pecado, de putrefacción, de corrupción, de inmundicia y de impureza. Esta es la segunda evidencia de que hemos sido llamados y enviados de Dios. Graduarse de la escuela dominical o del seminario no es nada. Eso no es evidencia de que hemos sido llamados. Pero tener un conocimiento verdadero de uno mismo sí vale. Saber que dentro de nosotros no hay nada bueno es la segunda evidencia de que hemos sido llamados por Dios. Pues bien, la segunda señal que Dios le dio a Moisés para confirmar su llamado es la lepra que le apareció en la mano cuando la metió en su pecho. Por supuesto, en la Biblia, la lepra significa o representa el pecado. Sin embargo, específicamente, ¿qué quería Dios mostrarle a Moisés con esta señal? Primero, el pecho representa todo lo que está dentro de nosotros. Y aunque usted y yo no lo vemos, lo que hay dentro de nosotros solo es pecado, carne, lepra. Según Romanos 7, nada bueno mora en la carne. Por el contrario, la carne es la corporificación del pecado, el elemento y naturaleza de Satanás. Si queremos ser útiles al Señor, si deseamos servirle y cooperar con Él, debemos ver que dentro de nosotros solo hay lepra. Tenemos que reconocer que estamos llenos de pecado, putrefacción, corrupción e inmundicia. Si alguien se considera bondadoso y bueno, y no está de acuerdo que dentro de sí está la lepra, le aconsejo que en la noche, cuando todo esté tranquilo, toque su conciencia. En lo más profundo de su ser, verá que aún sus motivaciones son solamente lepra. Los enviados por Dios deben saber esto. Deben saber que dentro de ellos no hay nada más que lepra. Ningún logro exterior, ninguna de nuestras capacidades naturales puede calificarnos como enviados de Dios. Para ser aquellos quienes Dios ha enviado, debemos ver que en nuestra carne no mora nada bueno. No hay duda de que necesitamos escuchar entonces la tercera señal. Adelante con la conclusión del mensaje de hoy. Now we come to the third. Ahora hemos llegado a la tercera señal. The third sign was that the Lord asked Moses to take some La water. tercera señal es que el Señor le pidió a Moisés que tomase agua del río Nilo. Y en la Biblia la palabra Nilo representa la fuente del suministro terrenal y el disfrute del mundo. En la Biblia, Egipto siempre era rico en recursos naturales, principalmente en comida y en el gozo que son producidos por las aguas del río Nilo. Aparentemente eran un suministro y un disfrute, pero a los ojos de Dios no eran nada más que muerte. Todo el suministro, todo el disfrute, el entretenimiento del mundo no son nada más que muerte. Dios le dijo a Moisés que derramara el agua en la tierra seca, y esto indica derramar todo nuestro disfrute y todo nuestro suministro terrenal, y que la sangre quedará expuesta. Y veremos que eso es la muerte. La tercera señal revela que todo el suministro terrenal y el disfrute mundano no son nada más que muerte. Los clubes nocturnos son muerte. Jugar golf es muerte. Todos los deportes son muerte. Todo tipo de entretenimiento, aún todo tipo de suministro, solo son muerte. La tercera señal expone lo que es el mundo. La primera señal es para que conozcamos a Satanás. La segunda para que nos conozcamos a nosotros mismos. Y la tercera es para que conozcamos al mundo. Esto corresponde 100% con la enseñanza del Nuevo Testamento, donde vemos que estos tres, Satanás, el yo y el mundo, tienen que ser vencidos continuamente una y otra vez, una y otra vez.
el conocer a Satanás, conocernos a nosotros mismos y al mundo, son evidencias de que hemos sido llamados por Dios. Satanás se opone a Cristo, el Hijo de Dios. Primera de Juan 3:8. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vino a destruir a Satanás. El yo se opone al Espíritu Santo, como dice en Gálatas 5:17. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo y el yo o la carne siempre se oponen el uno al otro. Y el mundo se opone al Padre. ¿Por qué son tres? Porque son tres enemigos contra el Dios que se dispensa. Todo aquel que ha tenido un encuentro con el Señor ciertamente sabe dónde está la serpiente. Y también se conoce a sí mismo. Y también sabe qué hacer con la fuente del suministro terrenal y el disfrute del mundo. En otras palabras, Satanás, el yo y el mundo pierden toda su posición en esta persona. Esta persona es el llamado y este es el que envía a Dios. Estas evidencias son señales fuertes de que hemos sido llamados y que hemos sido enviados por el Señor. Miguel, hemos llegado a la tercera señal. En las primeras dos, Moisés conoció a Satanás y se conoció a sí mismo. En la tercera, Dios le pidió a Moisés que tomara de las aguas del río Nilo y las derramara sobre la tierra seca, donde se convirtieron en sangre. ¿Qué es lo que significa esta señal? El río Nilo irrigaba toda la tierra de Egipto. De hecho, el país de Egipto tenía como su máxima fuente de suministro y de disfrute el río Nilo. Por esta razón, en esos tiempos era una nación fuerte y poderosa. Así que las aguas del río Nilo representan el suministro terrenal y el disfrute mundano. Lo que producen las aguas del río Nilo aparentemente es suministro y disfrute, pero a los ojos de Dios es solo muerte. Todo el suministro y disfrute del mundo es solo muerte. Pero para darnos cuenta de esto debemos derramar estas aguas en la tierra. La tierra, según Génesis 1, es la fuente que produce la vida. Por tanto, derramar estas aguas del río Nilo en la tierra es derramar el disfrute terrenal y el suministro mundano en la tierra que produce vida. Esto hará que estas aguas sean expuestas y podamos ver que en realidad esta agua es sangre, es decir, muerte. Todos los entretenimientos mundanos, los deportes en los que la gente se complace son diferentes tipos de muerte. El agua del mundo no es en realidad agua, sino muerte. Todo lo que se disfruta del mundo es muerte. Todos los que son llamados no solo deben estar conscientes de Satanás y de su carne, sino que además deben saber que todo suministro que viene del mundo es muerte. Si alguno que ha sido llamado desea beber del agua verdadera, debe salir al desierto y hablar a la roca para beber del agua verdadera. En 1 de Juan 2:15 dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Como llamados y enviados de Dios tenemos que saber que el suministro y disfrute del mundo son solamente muerte. El agua del Nilo está en oposición al agua que fluye de la roca hendida, la cual es el propio Cristo. Finalmente, en 1 de Juan 3:8 habla que Satanás está en oposición a Cristo. Gálatas 5:17 dice que la carne está en contra del Espíritu. Y por último, en 1 de Juan 2:15 dice que el mundo está en contra del Padre. Oh, nuestra única esperanza para vencer estos tres enemigos es el disfrute diario y continuo del Dios triuno. Solo de esta manera llegaremos a ser aquellos quienes Dios ha enviado y quienes llevan a cabo el propósito de Dios en esta tierra. Amén. Tal es nuestra oración, que estas tres señales estén con nosotros todo el tiempo. Todos anhelamos ser los enviados. Si somos estudiantes o trabajamos, donde quiera que estemos, debemos ser enviados a ese lugar como los verdaderos representantes del Señor Jesús. Por lo tanto, es necesario experimentar estas tres señales. Bueno, hermano Miguel, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y esperamos verle muy pronto. Gracias por invitarme, hermano.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El carácter del obrero del Señor. En este título, Watchman Nee enfatiza que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor, y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles como por ejemplo ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. Estos mensajes, anteriormente publicados bajo el título El obrero cristiano normal, se presentan aquí basados en una nueva traducción de los mensajes originales que se publicaron originalmente en chino y con el mismo título que usó el hermano Nee en dicho idioma. El carácter del obrero del Señor, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California 92814.